Domingo 28 de septiembre, 26 del tiempo durante el año. Del Evangelio según San Lucas. Por aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto con él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos van a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Yo creo que muchos hemos visto en nuestras casas o hemos tenido la experiencia de ver de pronto una pequeña grieta en la pared. Y uno dice: tengo que reparar esa pared. Pero pasa el tiempo y la grieta se empieza a ensanchar poco a poco, ya se ve una fisura mayor y cuando finalmente uno se decide a reparar, ya la reparación es mayor y a veces simplemente la pared se pierde. Lo mismo ocurre con los torrentes, Si uno pudiese remontar el curso de los ríos hacia la cordillera, se podría encontrar probablemente en algún punto en donde ese río es un hilito, es un riachuelo casi imperceptible que corre entre piedras y roquedales. A medida que avanza, ese río se transforma en un torrente y puede llegar a ser un cañón entre las paredes de roca antes de llegar a desembocar. ¿Por qué les cuento esto? Porque a eso alude la palabra clave de este evangelio de hoy. En el centro del evangelio, cuando viene la réplica de Abraham al rico que yace en la morada de los muertos, en el Sheol, Abraham le refiere una situación irreparable. Entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden, ni tampoco se puede pasar de aquí hasta allá. La palabra que en griego el evangelista utilizó es una palabra, para mi gusto, tremendamente elocuente. Es la palabra chasma. Esa palabra, chasma, que se pronuncia abriendo fuertemente la boca,
significa en griego varias cosas. Significa en griego la fauce devoradora de una bestia de presa. Imaginemos un cocodrilo con el hocico abierto, un león rugiendo, un hipopótamo cuando abre sus fauces en medio del río. Una fauce gigante devoradora del animal que está dispuesto a masticar lo que caiga en esas fauces. Pero también la palabra jasma significa garganta, nuestra propia garganta. Y está emparentada muy de cerca con el verbo chaomai en griego, que significa bostezar. Cuando bostezamos, mostramos también nuestras propias fauces, mostramos nuestra garganta. No en el afán de devorar como devora el animal de presa, pero sí mostramos la garganta en el bostezo cuando algo nos es indiferente, cuando algo no nos importa, algo que ocurre fuera de nuestro círculo cercano, de nuestra área de protección, está ocurriendo, pero a nosotros no nos toca. En la puerta del rico había una grieta, nos cuenta al comienzo del Evangelio. En la casa del rico se celebraban espléndidos banquetes. El rico se vestía de púrpura y lino, pero no le alcanzó en medio del vocerío, en medio de la algarabía del banquete, en medio del brillo de esos salones, no le alcanzó ni el oído, ni la mirada, ni el corazón para darse cuenta que fuera de su casa, al otro lado de la grieta, yacía Lázaro, el pobre. Este pobre cuya sola presencia era un reclamo, cuya sola presencia clamaba al cielo. Clamor que el cielo escucha y que también escuchan los perros que vienen a lamer las llagas de Lázaro. El escándalo de esta parábola es que los perros tuvieron una actitud más compasiva con Lázaro, más empática y solidaria con Lázaro que el rico. Pero cuando el rico se da cuenta de esto, cuando el rico se da cuenta de la presencia de Lázaro, es cuando ya es demasiado tarde. La grieta inicial se transformó en abismo insondable. El bostezo de la indiferencia del rico frente a Lázaro ahora es esta garganta ávida y devoradora que impedirá para siempre que el rico pueda reparar aquello que pudo hacer por Lázaro y no lo hizo. ¿De qué está hablando esta parábola? ¿Está hablando del cielo y del infierno? Sí. ¿Está hablando de lo que nos podría pasar al final de la vida? Sí. Pero está haciendo una llamada mucho más urgente. ¿Cuándo es el tiempo de allanar el inmenso abismo de la indiferencia? ¿Cuándo es el tiempo de allanar el inmenso e insondable abismo de la desigualdad? Es ahora, cuando ese abismo todavía es una grieta. Porque puede pasar que no haciendo lo que tenemos que hacer, lo que oportunamente tenemos que hacer, luego tengamos que lamentarnos como se lamenta el anónimo rico ante la felicidad de este Lázaro amado por Dios por ser pobre.